anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. Quien les saluda nuevamente en este espacio de Solo el Amor Crea, la hermana Ofelia, pero en esta ocasión desde la ciudad de Miramar, en la costa. Así que bueno, para nosotros es una gran alegría también saludando a nuestro que a través de la red de NSE Radio quiere compartir en esta mañana, un poco fría, ¿no? Pero con un sol que nos llena de luz y de esperanza para seguir irradiando vida. Porque, como nos decía la lectura del Evangelio la semana pasada, este domingo, Dios es ese amor, ¿no? Y quiere que nos amemos los unos a los otros. Y sobre todo porque Él es el Señor de la vida y una manera de demostrar amor a Dios y amor al prójimo es custodiando y defendiendo la vida. Ya que desde el 2020 la vida aparece de un modo resonante por el cuidado de la salud, la pandemia global, que no sabemos cuándo terminará y menos sabemos la cuantificación de sus consecuencias, vuelve a colocar como un tema principal el valor de la vida que se ve acechado por la muerte. Y en este contexto debemos reflexionar sobre el valor intangible e indisponible de la vida humana naciente. Y para tratar estos temas tenemos a nuestra invitada del día de hoy, pero antes también querer agradecer a Jorge Graña, nuestro operador técnico de Alabama, que hace la conexión entre Miramar, Buenos Aires y que llega al hogar de todos ustedes. Para hablar de estos temas tenemos el gusto de tener junto a nosotros a la licenciada Mónica del Río, que es casada, madre de 4 hijos, maestra normal nacional, con una especialización en computador científico por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Completó y perfeccionó su formación con una diversidad de cursos iluminados por el Magisterio de la Iglesia y desde hace muchos años desarrolla su actividad en el campo de la defensa y promoción de la vida y la familia a través del seguimiento y asesoramiento legislativo. También es presidente del Movimiento Cívico de Mujeres, Asociación Civil, editora del boletín electrónico Notivida y miembro de la Junta Ejecutiva y delegada por la Capital Federal de la Red Federal de Familias. Bienvenida a nuestro programa, Mónica, y agradecerte tu tiempo y tu esfuerzo y tu entrega por la vida. Soy yo la que les agradece el llamado y la labor que hacen cotidianamente. Así es, así que bueno, entre todos estamos unidos en esta enorme labor, pero queríamos compartir con nuestros amigos oyentes, ya que la semana pasada estuvimos hablando sobre la objeción de conciencia, ¿no?, ante los profesionales que les toca ejercer todo este proyecto del proceso de la promulgación de la ley del aborto en Argentina. Pero vimos todo ese aspecto, pero nos gustaría que usted nos ilumine un poco más, ¿no?, de conocer qué es lo que se promulgó en Argentina, esa ley de interrupción voluntaria del embarazo número 27.610, que fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero del 2021, ¿no?, que establece que el aborto inducido es legal y gratuito, ¿no?, aborto terapéutico y en casos de violación o en todos los demás casos cuando la gestación no supere la semana 14 incluida. ¿Nos podría desarrollar y dar a conocer qué es, qué contiene y por qué es importante
no quedarnos de brazos cruzados, sino buscar modos para rebatir esta ley. Sí, conocer brevemente el texto de la ley ayuda a comprender por qué es tan importante en este momento la objeción de conciencia. Es un tema al que yo en principio siempre soy reacio, la objeción de conciencia, porque algunos, providas católicos incluso, a veces tienden a plantear esto al inicio del combate. Bueno, si esa ley sale, voy a ser objetor en un momento que lo que hay que hacer es tratar con todas las fuerzas de que la ley no salga. Pero sí que este momento, tras la promulgación de la ley, hay que abocarse a esto para no ser obligados. Nosotros tenemos, como dice una ley que eufemísticamente se llama interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley preocupante por su contenido, incluso por lo que significa en su definición. Nosotros teníamos en Argentina antiguamente y hasta el año 2015 el aborto no punible. Es decir, el aborto se consideraba un delito, pero había excepciones, situaciones particulares, en que la persona que lo cometía no era penalizada, no iba presa, ¿no? Pero a partir del 2015, y lo retoma esta ley, la primera que tenemos como tal, el aborto se ve como derecho. Eso ya en sí mismo es sumamente nocivo. Y es una ley muy amplia. La ley, como mencionó ya, toma el aborto libre hasta la semana 14, aborto libre, que es decir, sin expresión de causa. La mujer se presenta y dice, quiero un aborto, y no tiene que explicar por qué. Aborto porque me vienen ganas, diríamos vulgarmente. No tiene que expresar ninguna causa. Y después de la semana 14, se permite en ciertas condiciones, pero esas causales de excepción que considera después de la semana 14 son muy amplias, lo que hace que la ley en la práctica se traduzca en un aborto a petición en cualquier momento del embarazo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las causales está contemplada la violación, pero la violación no hay que probarla, alcanza con una declaración jurada. Está contemplada no solo el riesgo para la vida de la mujer, sino para su salud. Un riesgo que puede ser físico, psíquico o social. O sea, esto puede afectar mi salud porque tengo un problema de hipertensión, puede ser físico. Puedo ir y decir, este embarazo me deprime. Es una causal muy laxa, muy amplia. Si yo voy a un médico, un dermatólogo, y le digo, mire doctor, tengo un sarpullido, el médico me mira y me dice, ¿lo tiene o no lo tiene? Pero si yo voy a un médico y digo, estoy deprimida, desde que me embaracé me la paso tirada en la cama, evidentemente no hay muchas cosas para objetar de parte del profesional. Y lo mismo pasa con la otra causa que es social, ¿no? O sea, esto mocha mi proyecto de vida. Pensaba hacer un viaje y ahora no lo puedo hacer, todavía no me recibí, tengo que terminar de cursar materias, todo ese tipo de cosas. O sea, las causales son muy amplias. Y acá hemos visto en Argentina, incluso se han publicado notas que dicen, toda mujer tiene una causal para hacerse un aborto. Y en esas causales no existe el límite de gestación. O sea, se puede abortar sin expresión de causa hasta la semana 14, pero diciendo alguna de estas cosas hasta el momento mismo del parto. Por eso es tan importante incluso la objeción de conciencia. Matar a ese ser humano inocente e indefenso está siempre mal, ¿no? Haya sido gestado hace un mes, haya sido gestado a 8 meses, pero evidentemente la sensibilidad del médico que mata al chico se ve herida de otra manera cuando ve que ese chico que está sacando tiene 6 meses de gestación. Acá lo que se hace normalmente es matarlo antes, y los propios médicos lo han dicho durante el debate. ¿Qué médico se quiere enfrentar a un chico de 6 meses de gestación que llora, mueve los brazos, mueve las piernas? ¿Qué hace después? Le pega un mazazo en la cabeza, lo deja tirado en una chata hasta que muera de hambre y sed. Entonces lo matan antes, pero la realidad es que se puede hacer hasta el momento del parto por causales. Entonces,
Y ahora retomo el tema de objeción de conciencia, porque hay incluso médicos que son médicos abortistas, uno podría decir, porque de hecho hacen abortos, pero los hacen a lo mejor a los 2 meses de gestación, cuando la persona es una persona y con la misma dignidad, pero insisto que desde lo sensible no sienten lo mismo. Pero esto que obligaría a los médicos a hacer aborto en cualquier momento es rechazado incluso por médicos abortistas que dicen, bueno, pero yo quiero ver, o sea, en qué momento, quiero analizar como médico si esto es razonable o no es razonable, porque una cosa es, yo hago un aborto a los 2 meses de gestación, pero si viene una mujer a los 8 meses y me dice, me arrepentí, en realidad fui violada, en realidad quedé embarazada de mi marido, pero era una violación conyugal porque yo no quería tener relaciones ese día, el médico no quiere hacer ese aborto. Y de hecho, en este país ha habido casos de médicos que tuvieron problemas porque eran médicos que no eran objetores de conciencia, el caso del doctor Rodríguez Lastra, porque practicaba abortos tempranos, pero cuando se le presentó a una embarazada de 6 meses no practicó el aborto y después tuvo problemas. O sea, ese es el tema que hoy inquieta en el país, el tema de la objeción de conciencia por las características de la ley. La ley permite al médico o al profesional de la salud, porque esto no involucra solo al médico, Claro, no. Está el médico, está la enfermera, está la instrumentadora, hay mucha gente involucrada que puede querer hacer objeción de conciencia, que es lo que está pasando hoy. La mayoría de los médicos argentinos hoy hacen objeción de conciencia y de todas maneras la ley en alguna medida los obliga a ser cómplices a los médicos, porque dice, bueno, ¿puede el médico hacer objeción de conciencia? No puede negarse ese mismo médico, aunque sea objetor, no puede negarse a un aborto si se le presenta una situación de urgencia donde la vida o la salud de la persona está en peligro. Y aquellos centros de salud, que en el país hay muchos que son confesionales, que llevan nombres religiosos, San Camilo, Santa Isabel, Mater Dei, aquellos centros de salud que están comprometidos con nuestros ideales y que no realizan abortos, tienen que derivar a la paciente. Lo mismo el médico, cuando se le presenta a alguien, no puede decirle simplemente yo no hago abortos. A pesar de que todo el personal de esas instituciones que mencionamos, sean religiosas o no, porque hay instituciones que no tienen así nombres religiosos ni son estatutariamente religiosas, pero sí defienden la vida, esas instituciones no hacen el aborto cuando tienen a todos sus profesionales objetores de conciencia, pero se ven en la obligación de prever y disponer la derivación, con lo cual de alguna manera la ley los obliga a ser cómplices de las prácticas. E insisto, claro, con una ley tan amplia, permítame que lo diga crudamente, ese médico que no es objetor de conciencia es un carnicero. Insisto que la vida vale lo mismo a los 2 meses de gestación y a los 8 meses, no quiero que se malentienda, pero ese que puede sacar a un chico de 8 meses de gestación y matarlo, o matarlo antes para no impresionar a los que participan de esa acción y a la misma madre, es realmente un carnicero. El aborto quedó claro en el país desde hace muchos años que es matar al chico. A mí me pasó hablar en el año 2012, un año que hubo un pronunciamiento muy particular de la Corte con una defensora del niño por nacer en un caso de aborto, donde el aborto se practicó por orden del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Y yo le decía a ella, ¿y por qué? ¿Por qué si usted era la defensora del nasciturus, como dicen los abogados, era la defensora del niño por nacer, ¿por qué no hizo nada? Y ese era un embarazo de casi 6 meses de gestación. Porque el fallo de la Corte, me contestó, decía aborto. Y yo me horroricé en aquel momento y le dije, entonces, ¿qué es aborto? ¿Aborto es matar al chico? Por supuesto, me contestó
la defensora de menores, me dijo, aborto es matar al chico, si no uno está interrumpiendo el embarazo. Y hago hincapié en esto por ese título engañoso que tiene la ley en Argentina, que es el que mencionó allá usted, hermana, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero no se interrumpe solamente el embarazo. Por supuesto que el embarazo se interrumpe cuando saca al niño que está en el vientre de la gestante, pero además al niño lo matan. Aborto es esas dos cosas, es interrumpir el embarazo y matar al chico. Esa es la situación en Argentina, por eso hay tanto hoy objetor de conciencia. Incluso hay casos que han ocurrido a posteriori de la ley que hace que abunden los objetores de conciencia. Nosotros tuvimos una trágica muerte hace poco en la provincia de Mendoza de una chica de 23 años que murió en uno de estos que ahora llaman abortos legales, porque existe la ley, lamentablemente. Una chica de 23 años que acudió a un centro de salud, le dieron una pastilla abortiva, la tomó y después murió. Y ahora se está investigando a los profesionales de salud que hicieron el aborto para ver si es un caso de mala praxis, es decir, si no siguieron bien a la paciente después de darle la medicación, si tendrían que haber hecho controles o brindar información que no le dieron. O sea, mala praxis lo llaman acá. Destaquemos que en el caso del aborto no existe la mala praxis, ¿no? Porque una cosa es una práctica realmente médica, donde hay buena y mala praxis, acá no la hay, porque se llama buena praxis a matar solo a uno, al niño en gestación. O sea que no existe. Pero bueno, se los investiga por eso. Se los investiga por mala praxis después que murió, además del niño, la gestante. Así que los médicos se asustan un poco con esto, aún los que son abortistas. Por eso se está trabajando, hay muchos abogados trabajando en el país, asesorando a personal de salud en particular, a todo el personal de salud, insisto, para que sean objetores de conciencia. Efectivamente, y además que, aunque ahora vamos a hacer una breve pausa, dejarle allí en el tintero este cuestionamiento, ¿no? De pensar, bueno, si una ley es para buscar el bien común y me está diciendo que, por ejemplo, todo o la gran mayoría del personal sanitario está teniendo toda esta presión y toda esta dificultad ante los riesgos y ante quizás una mala visión que no busca un bien completo primero para el niño no lo tiene y segundo también para la mujer. Luego es cuestión de preguntarnos, ¿es realmente una ley que busca el bien común y el bien de la situación de la mujer o es el seguimiento de un plan? Pero vamos a esta breve pausa, queridos amigos oyentes, y ya regresamos en este espacio de Solo el Amor Crea. Muy bien. Del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786 54 911 2167 2786. Y continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, hablando sobre la importancia que tenemos todos de defender la vida. Y sobre todo tener en cuenta de buscar el bien común, verdadero, el bien de la mujer, el bien de ese niño por nacer, también teniendo en cuenta, ¿no?, de saber, tenía cabida como prioridad promulgar esta ley cuando toda la población mundial está sufriendo la pérdida de tantas personas por motivos de la pandemia. El personal sanitario que se encuentra en muchos sectores saturados por el desbordante trabajo y estrés,
cómo debe tomar esta decisión ante el desempeño de su tarea al servicio de la salud y el de procurar el bienestar de la persona? ¿O hay otros intereses tras esta promulgación que buscan un plan mundial y tener a Argentina como un punto de arranque para la plataforma de toda Latinoamérica? Y estamos con la licenciada Mónica del Río compartiendo este espacio, y nos gustaría que nos pudiera aclarar o dar una visión objetiva y una visión amplia de toda la situación que quizás se puede encontrar detrás de toda esta maniobra del gobierno. Sí. Quiero acotar antes a lo que decía recién usted, hermana, que esta ley nos ordena al bien común. Recordar que Santo Tomás, para que la ley fuera ley, pedía 3 condiciones, ¿no? Una que emane de la recta razón, otra que sea dictada por la autoridad competente y otra que se ordenara al bien común, ese bien que es de todo el hombre y de todos los hombres. Y si no, decía, no es ley, es corrupción de la ley. Y eso es lo que nos está pasando hoy a nosotros, ¿no? Y ya que mencioné a Santo Tomás, él decía, esa ley hay obligación de resistirla, hay obligación de no cumplirla, porque muy simplemente, parafraseando la Carta de los Apóstoles, decía, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, por eso tenemos estos objetores de conciencia que se niegan a hacerlo. Sí. Y además son principios de orden natural esto, más allá de que nosotros tenemos fe, que la radio católica mundial, a mí me parece importante que el cristiano sepa distinguir entre lo que realmente es de fe, el dogma de la Inmaculada, y lo que es de orden natural, y defender cada cuestión como corresponde. Yo hago un trabajo político, no estoy vinculada a la política partidaria, pero hago el seguimiento legislativo, y el hecho de que sean cuestiones de orden natural es lo que a uno le permite exigir estas cuestiones en la esfera pública, a nivel político. La vida es un derecho natural, el matrimonio es una institución de derecho natural, el matrimonio entre personas homosexuales que ya tenemos en el país contraría el orden natural. Bueno, la probita es contraria al orden natural porque es para fines procreativos y unitivos. El hecho de que sea cuestiones, aclaro, de orden natural, y yo remarque esto, no significa que no le toca al cristiano la defensa de los temas. No es que, bueno, claro, nos quedamos tranquilos. O sea, que yo diría que con mayor obligación, pero que es una cuestión de todos. Así es. Exactamente. El cristiano tiene que estar consciente de que esa visión trascendente que él tiene, gracias a Dios, es la que cuando imbuye todas y cada una de las realidades temporales, reasegura ese respeto por el orden natural, ¿no? Hay una urgencia de participación del cristiano en la defensa de estas cuestiones que, insisto, son de orden natural, porque uno mata a alguien en la ciudad de Buenos Aires, como estoy yo, y la gente trata de impedirlo, y si camino por las calles de la China y voy a intentar matar a alguien, por más que no entiendan mi lenguaje y tengan una cultura totalmente distinta, van a tratar de impedirlo también. Son cuestiones de orden natural. Y bueno, se están dando en todos los países. Nosotros estamos sufriendo en este momento un embate. Usted mencionó la fecha de la ley argentina. Estas cosas se sacan un poco así a las apuradas. No es la primera vez que se presentan proyectos de aborto en el Congreso argentino. De hecho, los hemos tenido desde el año 83, los hemos tenido promovidos incluso por ONG feministas muy fuertemente, que no lograron sacarlo, pero el año pasado se involucró el gobierno argentino, ¿no? El proyecto lo mandó el propio presidente al Congreso, y por eso se terminó aprobando en esa fecha del 30 de diciembre que usted mencionaba al inicio, en la octava de Navidad aprobaron aborto. En esa octava, cuando las sesiones en el Congreso argentino terminan usualmente, porque para nosotros Navidad es en el pleno verano, entonces las sesiones terminan el 30 de noviembre, después hay alguna sesión más que se llama de extraordinarias,
para tratar cosas absolutamente urgentes, y en medio de eso, ¿qué urgencia tenía esto? Como bien remarcó, en un momento además de pandemia, con una Argentina paralizada, donde el año pasado no nos podíamos mover de casa, el país tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, los argentinos y además que ante situaciones que como la importancia de preservar la salud, y el gobierno manda esto al Congreso. Exacto, terrible, terrible, donde realmente no se busca el bien común. O sea, ¿cuánta necesidad tiene la familia, las personas, los trastornos que están teniendo los niños, las dificultades familiares con pérdidas de trabajo, tantas cosas, y ellos toman como prioridad esto? ¿Qué nos pasa? Sí, en el país tenemos lamentablemente la mitad de los niños por debajo de la línea de pobreza, y sin embargo están abocados a este tipo de cosas, ¿no? Así que realmente lamentable que esto esté impulsado por el gobierno. Claro, pero entonces para poder comprender, si es que se puede comprender esto, tiene que haber como algo de fondo, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Teniendo aquí un estudio, o sea, teniendo en cuenta, o sea, por ejemplo, como Planned Parenthood dice que la mayor multinacional de clínicas al servicio del aborto festejó la legalización del aborto en la Argentina y reconoció públicamente su financiación del movimiento verde en nuestro país. La histórica institución internacional eugenésica con sede en Londres, financiada por el Reino Unido y Gran Bretaña, o sea, y otras muchas cosas más, o sea, festejó y publicó en todas sus redes sociales: el Senado de Argentina acaba de legalizar el aborto hasta las 14 semanas. Este es un momento histórico para nuestra región y para nuestros socios en Argentina y las innumerables activistas y organizadores que formaron la Ola Verde para abogar incansablemente por los derechos de la mujer y las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudiera comentar más de esto? Y acá nos ha pasado en el país, por ejemplo, que condicionen los créditos, el Banco Mundial o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que se publiquen las condiciones del crédito, y ese crédito tiene como condición para comenzar el desembolso del crédito determinadas cosas que hacen a la cultura de la muerte, ¿no? Como imponer la ideología de género, que se le dé a los chicos una educación sexual con ideología de género, y que la atención de estos casos, por ejemplo, algo que no llegó a salir todavía en Argentina, pero estaba impulsado e incluso condicionado por organismos de crédito internacionales, era una ley de obstetras, como para que las obstetras puedan atender directamente estos casos. Nosotros hablábamos de profesionales de la salud, pero lo que ha pasado en el país, que es el reclamo inicial del movimiento feminista, que era aborto legal en el hospital, así rezaba su cantito, pasó a ser aborto en la casa. Y esto ha ido derivando de los grandes hospitales que tiene el país y la ciudad de Buenos Aires en particular, a los centros de atención primaria. Nosotros tenemos como salitas barriales, o en la provincia también se llaman centros de atención primaria, son pequeñas salas donde la mujer puede acceder y ahí le dan los abortivos. Y esto ya no lo hace el profesional de la salud. Era lo que se pretendía con esa ley de obstetras, para que lo pudieran recetar, para que pudieran hacer aborto las parteras directamente. Y con esto han avanzado más aún con la ley, porque uno se acerca a esa salita y a lo mejor un asistente social, alguien que no está vinculada directamente al área de salud, un activista, determina recetando los abortivos. Y esto está condicionado, como dice, por los organismos internacionales. Nosotros tenemos, ni hablar los organismos de crédito que lo ponen como condición, ¿no? Esas ONG que usted ha mencionado, esas ONG en particular trabajan junto a los comités de derechos humanos de Naciones Unidas y de la OEA.
Nosotros tenemos tratados de derechos humanos, tanto en la ONU como en la OEA, que tienen un comité de seguimiento del tratado, que es como un órgano de monitoreo. Sí. Ese órgano de monitoreo está formado por, las llaman expertas, pero terminan siendo activistas, abortistas, que son designadas si bien son designadas por los países, después resuelven a título personal y dictan recomendaciones a los países y lo examinan al país, o sea, cada 4 años o cada 5 años, según sea el tratado. Por ejemplo, le formulan preguntas, el país responde por escrito, después examinan lo que respondió y le van pidiendo cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos aprobado un tratado interamericano que es el de Belém do Pará. Belém do Pará se llama porque lo aprobaron en el año 94 en una reunión que se hizo en esa ciudad de Brasil. En realidad es un tratado para interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo llamamos Belém do Pará porque así usualmente se lo conoce en el mundo. Y en estos días, sí, a posteriori de esa ley de aborto, ese comité internacional está tratando, y se está tratando en el Congreso argentino, que se le dé como mayor envergadura, porque quieren poner esa convención de Belém do Pará, que es un instrumento muy apreciado por todo el movimiento feminista y abortista en América, le quieren dar rango constitucional. Y nosotros tuvimos, por ejemplo, la presión cuando se debatió aborto, vino mucha gente de afuera a hablar y pertenece justamente a esta clase de asociaciones, y vinieron de la IPPF que mencionó, y vinieron de Amnistía Internacional, y expuso gente de CLADE, por ejemplo, que es una asociación latinoamericana que trabaja en teoría por los derechos de la mujer, pero son militantes de abortistas, y bueno, y vino de ese comité de Belém do Pará al país una venezolana, Patricia Luz Mejía, a decir que no solo Argentina tenía tratados y leyes que no obstaculizaban la legalización del aborto, sino que esa convención de alguna manera le exigía a Argentina legalizar el aborto. Y esa convención le quieren dar ahora rango constitucional, por un mecanismo que existe en el país a partir del año 94, en que se hizo una reforma constitucional y hubo tratados que se incorporaron y abrieron un mecanismo por el cual el Congreso, con los 2/3 de cada uno de sus cuerpos, le puede dar rango constitucional a esta convención, que es una convención internacional abortista, con un comité de expertas que está formado por gente de todas esas asociaciones y que presiona a los países, decíamos, desde ese comité, que en este caso es de la OEA, sí, para que el aborto se legalice. Así que hay recomendaciones en ese sentido. A nosotros nos habían pedido en el año 2017, antes de que tengamos esta ley, que liberalicemos el aborto hasta la semana 12. En ese momento nos pedían hasta la semana 12 porque los proyectos que estaban en el Congreso en ese momento era de aborto libre hasta la semana 12. Después se extendió, finalmente hicimos los deberes y los hicimos con creces porque terminamos legalizando el aborto libre hasta la 14. Pero en ese momento este comité, con la excusa de no violentar a la mujer, porque hablan de maternidad forzada, de embarazo forzado, o sea, instar a una mujer a seguir adelante con el embarazo es tortura, en la mentalidad de este comité. Entonces, bueno, ya nos instaban desde estos organismos internacionales a legalizar el aborto. Claro, sí, no, es terrible. Pero bueno, gracias por toda esta aclaración y el conocer que nuestro país está debatiendo y está de alguna manera teniendo un bombardeo ante todas estas iniciativas
que no buscan el verdadero bien de la persona ni de la población. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, también invitando a nuestros amigos oyentes que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues puedan contactarse con nosotros. Vamos con ello y ya luego regresamos para que nos manifiestes, ¿no?, desde la plataforma de la Red Federal de Familia y de otras entidades, cómo se está trabajando y a dónde tenemos que apuntar para verdaderamente buscar el bien de nuestra nación y de todo el mundo, de todo el género humano. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@ns. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra Madre, en la presencia de tu Santo Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten pan, consagrado el andar. Eterno Señor de todas las cosas, seguimos tu bandera. Conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Hay hambre en el mundo de hoy, hambre de pan y justicia, Señor. Toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten pan, consagrado el andar. Con tu amor y gracia, Señor, consagrado el andar.
Y continuamos, amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, en este espacio de Solo el Amor Crea. Quería compartirles estas ideas, ¿no? La vida es una tarea irrenunciable a todo ser viviente, nos decía San Juan Pablo II, planteándonos en Evangelium Vitae la necesidad de generar una cultura de la vida. Allí él coloca diversos campos de acción que siguen vigentes y sin realización plena. Hemos de trabajar en todos los rincones de nuestra acción apostólica un proyecto cultural de respeto y protección por la vida. Su acción debe abarcar una visión de ecología humana, a decir del mismo Papa Santo. Esto quiere significar que debemos trabajar para cuidar la vida naciente en el seno materno, pero también creando acciones comunes que generen conciencia de su valor a lo largo de todo su arco existencial. Los seres humanos no estamos viviendo bien, estamos errados en el modo existencial de plantear las cosas, en especial el derecho de la vida, sobre todo con estas leyes que no favorecen en nada, primeramente al niño por nacer, ni a la mujer. Y este virus, esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, nos pone como en un jaque para darnos cuenta de que la vida nos la estamos jugando y no podemos seguir así. Por eso nos gustaría que usted, Mónica, nos hable un poquito sobre cómo la Red Federal de Familia está trabajando eso, o también principalmente conocer qué es la red y su forma de despliegue ante este llamado que también nos hacía San Juan Pablo II. Lamentablemente se ha enseñado últimamente la cultura de la muerte y hay que seguir luchando, sobre todo dando testimonio, que es lo único que se nos exige, ¿no? Y suele pasar, pasa en Argentina y pasa en otros países también, que la gente se moviliza ante una amenaza concreta, como fue ahora el aborto. Entonces, desde el 2018 en Argentina aparece esto que se ha visto incluso en el resto de América, como en la ola celeste, así los que combatían la ley de aborto se identificaban con ese pañuelo celeste, los abortistas con uno verde, bueno, y así se nos distinguía. Y se sumó mucha gente, sobre todo chicos jóvenes, que se suman ahora, gracias a Dios, a este movimiento pro vida. Pero eso pasa cada vez que hay una ley así muy icónica, muy determinante. Y nos pasó hace más de 10 años ya, cuando tuvimos la legalización de algo que eufemísticamente se llamó acá matrimonio igualitario, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo. También pasó esto que pasó ahora con el aborto. Se acercaron muchos, particularmente jóvenes, muchos fundaron asociaciones que hoy permanecen, como los chicos del Frente Joven, y la Red Federal de Familias surge un poco ahí. En ese momento la gente se nuclea para combatir esa ley de matrimonio igualitario. La iniciativa esta de formar una asociación nacional parte de una red de padres de la provincia de Tucumán, que es una provincia del noroeste argentino, y bueno, y entonces en el año 2010 se convoca a un par de reuniones nacionales. Nosotros tenemos una superficie amplia, mucha distancia entre la gente. Normalmente es muy difícil hacer reuniones conjuntas entre las provincias, pero bueno, en una provincia que está en el centro del país, como es Córdoba, entonces se reunieron referentes Provida en el año 2010, inmediatamente después de la sanción de la ley, referentes Provida de 15 provincias de la ciudad de Buenos Aires, y ahí nace la Red Federal de Familias, como para empezar a caminar de una forma más organizada, mancomunada entre las diferentes provincias.
La red acuerda 4 principios básicos que va a defender, que es lo que nosotros pedimos en cada una de las jurisdicciones, digamos, son los postulados a los que tiene que adherir cada delegación. El primero es respeto y protección de la vida humana en todas las etapas, como decimos, desde la concepción hasta la muerte natural. El segundo es la estructura natural de la familia, que en ese momento era lo que nos había convocado y estábamos fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, que esté abierto a la transmisión de la vida. Lo tercero, que está también tan amenazado en este país, es ese derecho de ver, porque ambos van siempre juntos, originarios de los padres, a educar a sus hijos conformes a sus propias convicciones morales y religiosas, cosa que últimamente no se está prácticamente dejando, porque bueno, los textos, la educación que se le da es contraria muchas veces a esos valores de los padres. Y lo tercero, finalmente lo cuarto era la procura y promoción del bien común como deber de gobernantes y gobernados. O sea, los 4 principios básicos de estos que la red de familias tomó como base eran esos principios fundamentalmente que el Papa Benedicto XVI había definido como principios no negociables. Esta red, bueno, que surge así con las diferentes provincias, es una agrupación de personas, instituciones que comparten esos principios básicos, es una red apartidaria, Acá la red federal de familia no está vinculada a ningún partido político, ocurre en algunos países, que hay organizaciones que defienden la vida, que están vinculadas a algún partido político, acá no, esta red es apartidaria. No es aconfesional, Nosotros hemos hecho muchas declaraciones en las que había expresiones propias de las personas religiosas, pero sí que tenemos gente con distintas convicciones religiosas y la red es respetuosa de todas las personas independientemente de su credo. Esas asociaciones que están nucleadas por la red mantienen el trabajo que vienen haciendo. O sea, la red surge de alguna manera no para inmiscuirse en esas asociaciones, se respeta su carisma, sus normas, su actividad, pero se trata de potenciarlas en un trabajo común. Hay pocas actividades a su vez que esta red federal hace en forma conjunta. De hecho, la red hizo congresos nacionales en distintas provincias de que decíamos es un extenso territorio. Las hicimos en Mendoza, Salta, Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero, Jujuy, muchas provincias, y se hicieron 9 congresos consecutivos desde que la red nació hasta el del año pasado, que hubo que suspender por el tema de la pandemia, que se iba a hacer en una provincia de la Patagonia, se iba a hacer en Caleta Olivia, en Santa Cruz, y ese hubo que suspenderlo. También impulsó en la Cámara de Diputados de la Nación durante 10 años, hasta que salió este tema del aborto, un proyecto de protección integral a la embarazada en riesgo y al niño por nacer, un proyecto que, si bien ahora tenemos aborto, no podemos decir, y no lo llegaron a tratar aisladamente, sí nos dio alguna satisfacción porque nosotros verificamos, incluso a través de los legisladores nacionales, que el aborto se frenó con este proyecto de alguna manera en Argentina, porque el feminismo estaba tratando de sacarlo antes, querían sacarlo en el periodo parlamentario anterior, ¿no? Estas cosas cambian cada 2 años. La red presentó ese proyecto en el año 2010 por primera vez y lo volvió a presentar cada 2 años, porque cada 2 años hay un recambio legislativo que hace que los proyectos pierdan estado parlamentario y haya que volver a presentarlos. Tanto pasó con este proyecto de la red federal que defendía la vida, como el proyecto de la campaña por el derecho al aborto, que era el de aborto que finalmente hizo propio el Ejecutivo y se aprobó. Así que ese proyecto frenó de alguna manera, porque por ejemplo en el periodo parlamentario anterior, el proyecto que defendía la vida y le garantizaba al niño por nacer ese derecho inalienable había alcanzado 70 firmas, o sea, la adhesión de 70 legisladores, mientras que el otro, el abortista, tenía 40. Por eso no lo habían tratado en el periodo
parlamentario anterior. Y bueno, se preveían distintas acciones para ayudar a esa embarazada vulnerable, por ejemplo, que se le diera asignación universal por hijo, que es algo que está en el país, pero se le da desde los 3 meses de gestación, porque justamente es el periodo del aborto libre. Bueno, queríamos que se le diera desde el nacimiento, que tuviera asistencia, que el Estado le diera un subsidio en caso de la persona violada, como haciéndose cargo de que no había podido evitar la violación y entonces la atendiera, que hubiera centros de ayuda a la mujer embarazada las 24 horas en los centros de salud. Ahora tenemos una pandemia en que el aborto, al contrario, esta repartija de abortivos se ha declarado una actividad esencial. Entonces trabajan siempre y a pesar de la pandemia están allí repartiendo las pastillitas. Bueno, nosotros queríamos una asistencia, un equipo interdisciplinario de ginecólogos, obstetras, neonatólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales para atender a la mujer embarazada las 24 horas. Bueno, claro. Esto lamentablemente no se trató. El presidente mandó un proyecto el año pasado junto con el de aborto, que era el proyecto de los 1000 días, que era como para ayudar a la persona en situación de riesgo que quisiera tener el hijo. Este proyecto de la red federal difería fundamentalmente de lo que hizo el gobierno, porque el gobierno argentino se plantó en, bueno, nosotros lo vamos a ayudar. La que quiere abortar le ayudamos a matarlo, la que lo quiere tener le ayudamos un poquito a tenerlo. Y la red partía de una concepción totalmente distinta, como es la dignidad de la persona y el respeto indeclinable por la vida humana. Pero bueno, sí. La red tiene esas acciones y después tiene en las provincias las distintas asociaciones que la conforman, las distintas personas que siguen manteniendo, más allá de esas acciones comunes, proyectos impulsados, congresos hechos, eso ha sido una apuesta en común, pero después tenemos gente en las provincias que trabaja en tareas asistenciales junto a otras organizaciones que funcionan en el país, como Grávida, los centros de atención a la vida naciente, y los CAM, los centros de ayuda a la mujer, sí. Gente que difunde información, gente que está más abocada a tareas de formación. Tenemos gente en provincias que ha acudido a la justicia después de la ley de aborto, tratando de que se declare su inconstitucionalidad. Concretamente, por ejemplo, en el caso de Chaco lo han hecho los delegados de la red federal, gente vinculada también a la fundación de la red y el trío de delegados lo han hecho en Córdoba, o gente como, por ejemplo, en la provincia de Tucumán están muy abocados al tema de los objetores de conciencia y preparan tutoriales y tratan de explicarle a todos los que puedan estar involucrados, que insisto, no es personal de salud, porque la ley obliga, no sé, a ponerla en una ambulancia a la mujer y llevarla al centro, bueno, y hay una persona que la maneja, a todo el que pueda estar involucrado, a ser objetor de conciencia, que no tenga que ser cómplice de ese aborto. En mi caso particular, yo hago como cuando al inicio lo dijo, desde hace muchísimos años seguimiento legislativo. Y en esta semana, Argentina está por este tema de que le quieren dar rango constitucional a la convención abortista y trabajamos en eso. Perdona que te interrumpa, pero ya nos quedan 10 segundos y la verdad que quería agradecerte, hermoso lo que nos desarrollas, y qué importante que ustedes, amigos oyentes, si quieren participar o saber más, pues integrarse en la página web de la Red Federal de Familias, y bueno, que la Virgen que dijo sí nos ayude a todos a decir sí a la defensa de la vida. Muchísimas gracias, Mónica, y hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos oyentes. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.